Y en Brasil, pues están viviendo momentos muy difíciles cuando un tipo tan corrupto como Lula da Silva, un tipo condenado, que le saca de prisión pues los jueces que él ha puesto en el Supremo, como hace Pedro Sánchez con los de los ERE, en este caso con el Tribunal Constitucional. Pues es más o menos lo mismo, pero por denunciar la corrupción está perseguido por Lula da Silva. Dice la siguiente noticia: Osvaldo Eustaquio, fui el primer preso político de la dictadura comunista de Lula. Don Osvaldo, ¿cómo está usted? Muy bien, Jesús. Muy bien. Gracias a Dios gracias a usted por la invitación. ¿Por qué usted está perseguido en Brasil? ¿Qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que denunció usted? Yo denuncié que Lula da Silva está involucrado con De Moraes, un juez de las Supremas Cortes del Brasil, la más grande corte, del Supremo Tribunal Federal del Brasil, y que Lula da Silva era para estar en cárcel. Lula da Silva O sea, digamos que Lula está compinchado con un juez del Supremo que fue luego el que le salvó. Con 9 de 11. 9 de 11 de los jueces fueron indicados por Lula da Silva y su gente. Y Jesús, póngame mucho cuidado porque yo fui torturado, yo fui golpeado, yo fui arrestado 3 veces, yo fui parar en una silla de ruedas. ¿Y por qué yo digo eso para usted? Porque o que pasó conmigo puede pasar con ustedes también, si no cambiar las cosas en el mundo. Porque yo estoy así por hacer periodismo, por denunciar Lula da Silva, que estaba encarcelado, condenado en 3 instancias judiciales, y los jueces, sus amigos, con un bolígrafo, o colocaron en la calle. Y fue para la presidencia de la República con trampas en las elecciones. Y nadie puede hablar eso en mi país. Yo hablé, en mi país hubo trampa en las elecciones, sí. En mi país, las elecciones no hay una impresión del voto, solo las maquinetas electrónicas y se sale un resultado. Lula da Silva hoy tenía que estar en cárcel y está en la presidencia de mi país. De Moraes es un juez sicario que está a servicio de Lula da Silva, y si nada cambiar, el Brasil continuará así. O sea, Lula da Silva, lo denuncia aquí, gana las elecciones con un pucherazo tremendo, vergonzoso, y a partir de ahí empieza a perseguirle a usted porque usted está denunciando ese contubernio con los jueces de la Corte Suprema, ¿no? Y también porque cuestionamos los resultados de las elecciones. Yo soy periodista. O sea, usted también denunció el pucherazo. Claro. Y a partir de ahí, ¿cómo Lula da Silva empezó a ir a por usted y cómo fue torturado usted? Yo fui para el cárcel 3 veces. ¿Pero por qué? Por ¿Qué acusación? Mi acusación fue actos antidemocráticos. La acusación fue hablar, como usted está hablando, denunciar, libertad de expresión. Yo, por mi libertad de expresión, yo fui arrestado 3 veces. ¿Y cómo pasó la decisión? Era 18 de diciembre de 2020. Era el cumple de mi expareja. Los niños, yo tengo 3 hijos, estaban en mi casa haciendo la fiesta de su mamá. La Policía Nacional llega para me arrestar. Bernardo, mi hijo de 6 años, hoy con 10, senta en mi colo y habla para el comisario: usted no va a llevar a mi papá. Hoy no. El comisario grita con él, empuja a él. Y hoy mi hijo no habla más, tiene dificultad para hablar. Empezaron a perseguir mis hijos. Me colocaron en cárcel. Y cuando yo fui ¿Le meten en la cárcel, en esa primera vez que va a la cárcel, y cómo le trata la Policía Nacional? ¿Usted sufre torturas? Sí. Un policial seguraba este brazo, otro este brazo, un tercero una llave. Y me golpeaban. Y ¿En qué parte del cuerpo le golpeaban a usted? En la cara, en la espalda, en los brazos. Yo tengo cicatrices y todo eso. Y cuando me daban la clave, cuando yo ficaba sin aire, cuando yo ia a respirar, spray de pimenta en mi cara. Y yo desmayé. Eso es tortura. Yo fui golpeado, torturado. Y salgo de la cárcel, un cárcel público en Brasil, en una silla de ruedas. Fui para el hospital, me quedé 3 años en una silla de ruedas. Y después que estaba en la silla de ruedas, todo mal, mándame a arrestar de nuevo. O sea, estamos en el año 20, usted es torturado, sale en una silla de ruedas
Y después de 3 años, imagino que usted sigue su labor de crítica al gobierno, ¿no? No me quedé arrestado o en la cadena, o en hospital, o en detención con la O sea, pulsera electrónica. no podía seguir, digamos, haciendo su labor como periodista. No, hasta hoy yo estoy bajo censura. Mis redes sociales en Brasil, nadie puede ¿Y de mirar. qué vivía usted si no dejaban trabajar? Yo soy escritor. Yo tengo 4 libros escritos. Y mis libros, la gente quiere saber lo que está pasando en Brasil. Y también bloquearon mis cuentas. Y bloquearon la cuenta de mi hija. Entonces, yo me quedé. Usted ha hecho una buena pregunta. ¿Cómo viví? Cuando yo llegué a España, yo vivía en un hostel con 14 listeras, con 25, 30 personas en la misma habitación, en un hostel, contando monedas para comer, porque bloquearon mis cuentas, bloquearon mis coches, bloquearon mi casa y lá mi pareja habló, no te quiero más, porque van a hacer eso conmigo. Y pidió el divorcio y a 2 años se alejó de mí. O sea que pierde... Yo perdí todo. Pierde su pareja, pierde a sus hijos, pierde su trabajo, se tiene que venir a España y en España usted pide asilo político, que todavía no le han respondido. Sí. Pero antes de responderle, el ministro Bolaños, el ministro de Justicia Bolaños, ha firmado ya, digamos, para la extradición a Brasil, sin resolver su petición de asilo político. Todo esto suena claramente a un conchabeo entre este gobierno comunista y el gobierno comunista de Brasil, ¿no? Claro que sí, porque imagina, el Consejo de Ministros de España se reunió, Pedro Sánchez, su vicepresidente, todo el Consejo, y por unanimidad aprobaron mi extradición. Más que eso, el gobierno de España solicitó mi detención preventiva, querendo que yo vá encarcelado también en España. Y ahora está en la Audiencia Nacional para juzgar todo eso. El gobierno de España aceptó el pedido del gobierno brasileño, pero como una trampa, porque la Fiscalía en Brasil, la Fiscalía, que es el órgano que acusa, habló, no quiero que detengan a Osvaldo. Y juez de Moraes, por persecución, no, yo voy a prender. Yo voy a prender. El juez de Moraes piensa que puede mandar en el rey de España. El juez de Moraes piensa que puede mandar en todos aquí. Pero si en España se cumplir la ley, yo no voy a ser arrestado. La ley está a mi favor. Entre el deseo de Moraes y Lula da Silva de me arrestar, tanto de Pedro Sánchez, de todos que también, por unanimidad, entre el deseo de Pedro Sánchez, de Lula da Silva, de me arrestar y acontecer eso, hay una barrera, que es la Constitución española. Claro. Y yo te pregunto, usted es un abogado muy conocido, en Brasil la gente te conoce por el caso de la esposa de Sánchez, ¿sí o no? Las personas te conocen. Ahora, en Brasil rasgaron la Constitución. Yo cuando llegué en España, Jesús, yo viví en Torrejón de Ardoz, en la Avenida de la Constitución. En 8 de diciembre, no sé, fui al mercado, estaba cerrado porque era día de la Constitución española. Ustedes levan muy a serio su Constitución. ¿Voy a rasgar? Pero no hable mucho de la Constitución, que está la pobre en precario. Yo quiero hablar. Aquí está el señor Araujo, está el señor Dalmau. Aquí hemos denunciado, hemos hecho programas especiales del pucherazo que se dieron en las elecciones españolas. Podríamos terminar a la cárcel como nuestro querido Osvaldo ha terminado en la cárcel en Brasil. Claro. O sea, están persiguiéndole por su pensamiento político. Y el gobierno de España está incumpliendo la ley porque primero tiene que decir si le da el asilo político o no antes de dar la extradición. Exactamente. Claro, es que a ver, me gustaría paralelamente está incumpliendo el gobierno español con esta ley, con muchos casos, no solamente con el caso del señor Osvaldo, que por supuesto toda mi solidaridad y mi respeto por su trayectoria, pero ha ocurrido también con una ciudadana china que ya montada en el avión la habían extraditado y gracias a la intervención de abogados cristianos se pudo bajar del avión y concederles ese asilo político. Conozco muy bien, lamentablemente, la realidad política brasileña, porque yo he auditado las elecciones en Brasil
y entonces conozco en profundidad qué es lo que ha ocurrido desde el punto de vista electoral. El magistrado que usted menciona, señor Osvaldo, pues es Alexandre de Moraes, lo hemos nosotros citado muchísimas veces, porque además de ser magistrado del Tribunal Supremo y es compinche de esos otros 9 magistrados, es presidente del Tribunal Superior Electoral, es el número 1, es el principal organizador de todo este fraude electoral masivo que ha ocurrido en Brasil. En Brasil se utilizan máquinas electrónicas, los cuales arruinaban para votar a Lula, había que digitar el número 13 para votar a Bolsonaro, el número 22, arruinaban la tecla número 2 y ya no se podía votar a Bolsonaro en muchas de las máquinas electrónicas. Tenemos pruebas de vídeos, los pendrive que salen de esas máquinas no se custodiaban, y en el caso de Lula da Silva, que está implicado en 5 casos de corrupción, es condenado en firme a 9 años y medio de prisión precisamente por una trama de Petrobras, también una trama de hidrocarburos. No sé si les suena algo, señor Jesús, con respecto a esta trama, para que vean que aquí en España se copia lo que es la corrupción de todos estos países, de todo esto, el cártel de Puebla, y lo que ha hecho Sánchez, lo que está haciendo realmente toda esta trama de hidrocarburos es copiar lo que ha hecho Lula da Silva con el tema del lavado de dinero, el famoso caso, el Lavajato, ¿no? Que lavaba dinero precisamente a través del hidrocarburos y también de una corrupción de compra de aviones a Suecia. En fin, son 5 casos de corrupción lo que está implicado Lula da Silva. Muy rápido. Muy rápido. Jurídicamente, Sí. si todavía no han cogido y no han resuelto el tema del asilo, no le pueden hacer extradición. Claro, es que bajo qué delitos, porque usted ha dicho que se está instruyendo en la Audiencia Nacional un procedimiento en el cual, pero bajo qué delitos, porque se está conculcando los derechos y libertades fundamentales de las personas. Es que y para además, que haya extradición tiene que haber un delito claro, igual aquí en España. Evidentemente, probar un delito, o sea, como poco, o sea, estaríamos hablando de una conculcación de los derechos y libertades fundamentales, pero yo haría un paralelismo: damos asilo político a Brahim Gali, un terrorista, y a usted en este caso pues se le está denegando y se le está instruyendo en la Audiencia Nacional, no sé bajo qué delitos, porque repito, no lo sé, un procedimiento. ¿Qué delito la Audiencia Nacional le va a juzgar a usted? ¿Bajo qué delitos? Porque eso es un delito de opinión. Sí, el delito de opinión aquí no hay existe. Hay un delito específico. ¿Cuál? Apareció un mono azul en coche del comisario de la policía. No es broma. ¿Cómo? Un macaquito, un mono, un viejito, un peluche azul en coche del comisario de la policía, y el comisario se quedó con miedo. ¿Qué pasó, la verdad? Twitter, ex de Elon Musk, mi hija de 16 años tenía 300.000 seguidores y publicó la foto del comisario. Y con la foto del comisario, el comisario se sintió con miedo y dice: estoy siendo amenazado. Un delito de amenazas, sería el delito. Pues don Osvaldo Eustaquio, la verdad que vamos a seguir su caso, esperemos, me parece que es el jueves, que va usted a la Audiencia Nacional, esperemos que lógicamente no surja la extradición, porque no existe delitos de amenazas, y primero tendrán que resolver el tema del residente político, en este caso. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes.